Bendiciones, muy buenos días mis amados hermanos en Cristo Jesús. Sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo de devocional donde el Señor nos sigue hablando a través de su palabra. Y hemos venido hablando todos estos días, más por 2 semanas más o menos, hemos venido hablando acerca de la vida del profeta Jonás. Y hemos visto cómo la desobediencia de un hombre termina afectando a aquellos marineros y al capitán de aquel barco, termina afectando la decisión de Jonás, las vidas de estas personas, al punto de que los pone en peligro, y Jonás simplemente se desplaza al interior del barco y decide dormir, ignorando que sus decisiones están afectando a otros en ese entorno. Pero también vemos la reacción de aquellos marineros, y dice que cada uno clamaba a su Dios. Cada uno de estos marineros decide en aquel momento de peligro invocar a esos dioses que no sabemos si sus padres, sus abuelos, sus ancestros, las tribus, qué sé yo, el lugar donde ellos se movían desde niños, les habrían enseñado que cuando se sintieran en peligro, invocaran a sus ídolos o a sus dioses. La pregunta que nos debemos de hacer en esta mañana es: ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un Dios con D minúscula? ¿Qué son estos dioses que las naciones han adoptado para sus vidas, para llevarlos a tal punto de olvidarse del único Dios verdadero? Preguntémonos esto: ¿qué es un ídolo? ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Lo que es, a la luz de la Escritura, ¿qué es un ídolo para el Señor? El libro del profeta Jeremías, en el capítulo 10, del versículo 2 al 5, nos dice las siguientes palabras. Y lo primero que nos dice es: no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. Hay quienes tienen como sus dioses y sus ídolos, y lo vemos en la historia de Abraham, que era un adorador al sol. Otros adoran las estrellas, como lo vemos en aquel Areópago, o en aquel momento en que los apóstoles empezaron a predicar la palabra de Dios por diferentes naciones de la tierra. Ellos se encontraron con gente que adoraban el sol, la luna, las estrellas, que adoraban a Júpiter, a Marte, a todos los planetas, y los veían como dioses. Pero lo primero que dice Jeremías es que nosotros no nos comportemos como aquellas naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengan temor de sus predicciones. Otros tienen como ídolos a todos aquellos astrólogos, todos aquellos que leen el horóscopo, aquellos que cada mañana de lunes a domingo sacan en sus revistas, en sus redes sociales, los números de la suerte y todas aquellas cosas que pueden tal vez infundir en otras personas esas creencias, para que ellos, a partir de lo que oyen y ven a través de estos lectores de las cartas, del tabaco, del horóscopo, de las estrellas, de los astros, puedan dirigir sus vidas. El Señor dice: no tengas temor de sus predicciones, porque aunque otras naciones se aterren de ellas. El versículo 3 nos dice: sus costumbres son vanas y necias. Pero empieza a decir: cortan un árbol y el artesano talla un ídolo. Mis amados, todo lo que hemos empezado a ver en todo el mundo en esta llamada Semana Santa es esto. Es nada más y nada menos que la obra de un artesano muy hábil, que toma la madera, corta un pedazo de leño y lo convierte en un ídolo, pero dice, lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no caiga. Esto lo dice Jeremías capítulo 10, versículo 4.
dice que este leño, este pedazo de madera, que le dan forma de un hombre, que lo hacen de acuerdo a su creencia o a lo que leemos según la historia, dice que lo forran con oro y con plata, y que aparte de eso lo aseguran con un martillo y clavos para que no caiga. A un ídolo lo crean, mas el Dios creador de todas las cosas, Él ha creado todas las cosas. A Dios, al Dios verdadero, nadie lo crea. El versículo 5 de Jeremías 10 dice: sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar. Sigue diciendo el profeta Jeremías, dándonos a entender de que estos ídolos no pueden hablar, que necesitan ser cargados sobre los hombros porque ellos no pueden caminar. O sea que si se viniera, como sucedió con el volcán de La Palma en Islas Canarias, que cuando sucedió en aquel momento, dicen aquellos hermanos conocidos que vivían allí, que la gente entraba al templo que había en aquel lugar y sacaban a sus ídolos en sus hombros, porque ellos por sí mismos no podían salvarse, ni tampoco podían salvar a aquellos que los llevaban cargados. Pero dice, porque no pueden caminar, no tengan temor, nos dice, no tengan temor de semejantes dioses, porque no pueden hacerle ningún daño, tampoco ningún bien. Hay gente que dice, hey, no hables acerca de San Judas, no hables acerca de San Pedro, te va a caer una maldición sobre tu vida. Mira, la Escritura, la palabra de Dios dice claramente que estos no pueden hacernos ningún daño, ni tampoco tienen poder para hacernos ningún bien. Jeremías 10:9 dice, los que rinden culto a los ídolos son como estúpidos y necios. Las cosas a las que rinden culto están hechas de madera, traen láminas de plata de Tarsis. Mire, Tarsis era una ciudad marítima, tenía infinidades de barcos que llevaban de aquí para allá, pero también era una ciudad idólatra, porque dice, traen lámina de plata de Tarsis y oro de Ufaz, y le entregan esos materiales a hábiles artesanos que hacen sus ídolos. Luego visten a estos dioses con ropas púrpura y azul, real, hechas por sastres expertos. Aquí Jeremías nos describe claramente lo que es un ídolo. Es simplemente un pedazo de madera que lo llevan donde un artesano muy hábil, donde este artesano lo toma, lo forma, le da talla, le da cuerpo. Luego dice que lo visten de oro y de plata. Luego dice que esos materiales los visten con ropas de púrpura y de azul. Luego dice que son hechas estas vestiduras por sastres muy expertos. Y luego dice que los llevan sobre sus hombros porque ellos no pueden caminar ni pueden salvarles. Mis amados, pues aquí nos deja claramente la palabra de Dios en Jeremías capítulo 10, todo ese capítulo 10, donde nos habla lo que es un ídolo. Un ídolo simplemente es nada, y a ese nada era que los marineros y el capitán del barco donde estaba Jonás eran a esos dioses que no podían oír, que no podían hablar, que no podían darle solución a ese problema. A esos dioses era que los marineros le estaban clamando. Igual que las naciones, igual que el mundo entero, igual que muchas familias de la tierra, tienen dioses que no ven, tienen dioses que no los pueden oír, tienen dioses que no pueden darles soluciones a los problemas de su alma, de su corazón. Tienen dioses que no los pueden llevar a la vida eterna. Por eso Jeremías 10:10 dice, sin embargo, el Señor, aleluya, el Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Amén. Es el Señor. Él es el único Dios verdadero.
Él es el que ante su ira la tierra tiembla, su enojo y las naciones no pueden hacerle frente a su presencia. Mis amados, a ese Dios es el que el apóstol Pablo dijo: es a este Dios no conocido, al que ustedes no conocen, es el que yo quiero darles a conocer, al que hizo los cielos y la tierra, el que tiene poder de echar nuestra vida en el infierno o llevarla al cielo eterno. Y a ese mismo Dios dirijámonos en esta mañana y entreguemos nuestra vida a Él y solamente a Él. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias porque tu palabra nos hace libres. Señor, te pedimos que en esta mañana tú quites las escamas, la sordera que hay en nuestro corazón, la necedad que hay dentro de nosotros, mi Dios, y que quites todos aquellos tronos de otros dioses que hay en nuestra vida, para que tú vengas a vivir, Rey de Gloria, a nuestro corazón, para que por medio de tu Hijo Jesucristo podamos, Señor, alcanzar la salvación y la vida eterna, podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados, reconociendo a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro único Dios verdadero, como el Dios que salva nuestra alma y la lleva a la vida eterna. Padre, te damos gracias en este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas y amigos y consiervos, que el Señor les bendiga grandemente. Tenga una bendecida mañana del día lunes. Bendiciones y que Dios les bendiga.